Hola, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos a todos y a todas por acá. Mi nombre es Cindy Fernández, soy la referencista de la Biblioteca del Recinto de Grecia y hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a la psicóloga Amanda Maltés y a la comunicadora Gloria Ruiz, que ambas son activistas de la salud mental y ellas dirigen un podcast llamado Cada Loca con su tema, donde ellas ofrecen información muy valiosa sobre salud mental, depresión, cómo escoger a un profesional de la salud mental, que es bastante importante, sobre autocuidado y muchos temas más. Y pues el día de hoy las tenemos acá con nosotros y vamos a conversar un poco de cómo es eh, sobrevivir a un suicidio y cómo es la vida hermosa después de esto, ¿verdad? De toda la esperanza que hay detrás de todo esto y ella desde su perspectiva y sus experiencias de vida hoy nos van a comentar sobre eso. Entonces, sin más, para que ellas nos cuenten todo y darle todo el espacio a ellas, las dejo con Gloria y con Amanda. Hola, buenas noches. En mi caso, les saludo desde Berlín, Alemania, y la verdad, Amanda y yo estamos muy emocionadas de este espacio. Nos gusta mucho difundir información, hablamos hasta por los codos, entonces un día decidimos como que, mira, y si hablamos de todo esto, pero en público. Y así fue como comenzó nuestro podcast el año pasado. Y la verdad, aunque no hemos grabado muchos episodios porque la vida ha sido un torbellino desde entonces con el tema del COVID y otros temas, hemos logrado hacer como un pequeño banco de información en Spotify y también solemos poner información en nuestra página de Instagram. Em, Esta no es la primera vez que yo personalmente hago activismo de salud mental. Yo comencé a hacer activismo de salud mental a raíz de mi diagnóstico bipolar cuando yo tenía 24 años. Bueno, mi diagnóstico fue a los 21, pero comencé a los 24. Di una charla de TEDx en Managua y así inauguré, digamos, como mi activismo. Y ha sido como muy interesante porque hubo un momento en el que yo llevaba un blog y todo eso, di charlas, pero al, un par de años después mi salud comenzó a declinar mucho. En el 2015 perdí a una persona por suicidio, lo cual me revolcó mucho desde un punto de vista que me mandó a crisis y desafortunadamente el 27 de enero del 2016 yo cometí mi cuarto intento de suicidio que fue casi fatal. Fue casi fatal en el sentido de que para cuando mis padres me encontraron, ya, o sea, había como pocas esperanzas de que yo sobreviviera y estuve en una UCI una semana y cada día que pasaba, los doctores se reservaban más el pronóstico de cómo iba a estar yo neurológicamente o cómo iban a estar mis órganos después de todo lo que había pasado. Y misteriosamente la diosa, ¿verdad? Yo no soy católica, no soy religiosa, pero la diosa y la universa me hicieron que yo simplemente abriera los ojos como con la peor goma de mi vida, entubada, y pasé unas semanas más en el hospital y tuve una recuperación física bastante rápida. Cuando yo pasó esto, yo tenía 25 años. A raíz de esto, realmente me di cuenta de que si existe algo que es como peor que el suicidio es el sobrevivirlo, desde un punto de vista de que, o sea, yo creo que nunca he sentido una sensación de derrota y de tristeza y de decepción más grande que haber abierto los ojos en ese hospital. No fue como que desperté y dije, oh, tengo una segunda oportunidad, qué bien. No, yo dije como que, ok, ahora ¿cuál es el plan? El plan era matarme, ahora no hay plan. Eh, entonces, estaba completamente incapacitada, estaba muy deprimida, creo que es lo más deprimida que he estado en mi vida. Y fue por primera vez que mis padres realmente se dieron cuenta de la gravedad de mi trastorno bipolar y de que yo necesitaba en ese momento y probablemente en muchos momentos de mi vida un apoyo muchísimo más grande que el que ellos me estaban dando en ese momento. No porque no quisieran dármelo, sino porque nadie les dijo cómo dármelo, nadie les había enseñado qué hacer. Si me preguntaban a mí, yo tampoco sabía qué hacer.
Y bueno, lo que sigue en esta historia es de que me llevaron a El Salvador a hacerme terapia electroconvulsiva contra mi voluntad, en el sentido que yo no di permiso, pero tampoco tenía mucha voluntad. Y entonces, después de eso, mi depresión comenzó a mejorar y me cambiaron a litio, y yo la verdad no lo estuve tomando de manera muy responsable y al final abandoné el tratamiento. En el 2027 yo me mudé con una persona súper nociva y súper tóxica. Gracias a esta persona nociva y tóxica conocí a Amanda. Y la verdad, sí, nunca no lo miramos venir. Y después de tener como, digamos, una serie de choques y una relación muy turbulenta con esta persona, yo caí en mi penúltima crisis. Y después de esa penúltima crisis fue que yo, de verdad, mi psiquiatra me dijo como que, mira, te tenés que poner seria con el litio, porque si no lo sé, esta va a ser tu vida. Cada 6 meses vas a tener una recaída. Cada 3 meses vas a tener una recaída. Y probablemente las cosas sigan empeorando porque ahorita tenés como 27 años, ¿verdad? Pero va a haber un momento en que tus padres no te van a poder mantener. Entonces, él realmente, digamos que me puso así como un ultimátum. De muy mala gana comencé a tomar litio y la verdad, pues ahora lo veo como lo mejor que me pasó en esta existencia. Y bueno, pues pasó el tiempo y para ustedes que son costarricenses, esto fue en el 2017, comenzaron a mejorar las cosas, pero en el 2018 mi salud mental volvió a declinar un poco por el tema de la crisis socioeconómica y sociopolítica de Nicaragua. Eh, Se puso la cosa muy violenta y la verdad yo comencé a tener otra vez síntomas de hipomanía y síntomas de depresión y estados mixtos que consisten en tener incluso alucinaciones auditivas, porque como pasaban balaceando, a veces yo lo escuchaba, pero no estaba pasando. Entonces, en ese momento, junto con mi pareja de ese momento, que después nos casamos, decidimos venirnos a Costa Rica. Y aquí en Costa Rica, en el 2019, no, perdón, en el 2019 comencé una vida en San José junto con mi pareja. En el 2020, principios del 2020, nos separamos porque yo caí en mi última crisis. Y después de eso me metieron en el psiquiátrico y después de eso me tuve que divorciar y después de eso fue un pequeño desastre y tuve que volver a comenzar. Y en ese momento fue en el que me di cuenta con Amanda que realmente era difícil un montón de cosas que me estaban ocurriendo porque sentía como que la gente no sabía cómo apoyarme. La gente, la gente pues en el caso de todo lo que había pasado con mi ex esposo, la gente hablaba a mi espalda porque si vos no tenés como control de la narrativa, se vuelve un chisme. Entonces, la Amanda y yo decidimos como también comenzar este podcast como para recobrar el control de la narrativa de las personas que tenemos, bueno, en el caso de Amanda y yo, trastorno bipolar, que no es fácil de lidiar y muchas veces también no es fácil para las personas a nuestro alrededor saber cómo manejar las situaciones. Entonces, en este momento, le estoy hablando desde Berlín, Alemania, porque me parece mentira que estoy hablando como de el peor momento de mi vida, estando en el mejor momento de mi vida. La verdad, gracias a la medicación y la psicoterapia, pude tomar un montón de cosas que yo sentía de que eran pedazos de mi vida y darles como una forma y decir, yo puedo tener lo que yo quiera porque yo puedo trabajar por lo que yo quiera. Y simplemente para llegar ahí necesito herramientas. Entonces, durante la pandemia me lancé a psicoterapia, me lancé a tener una psiquiatra en Costa Rica porque cuando empezó la pandemia no tenía. Y así salí de mi crisis y así apliqué a la beca en la que estoy ahora y aquí estoy. Y la verdad, solo lo digo porque hay vida después de estos intentos de suicidio. Hay vida después de que estás en lo peor de tu vida y que en ese momento nos parece mentira de que las cosas pueden mejorar o que las cosas pueden salir bien, pero la verdad, sí. Y mi sueño no tiene que ser tu sueño, no tiene que ser el sueño de la Amanda, no tiene que ser el sueño de nadie más acá, pero la verdad, la vida que uno quiere vivir es posible si uno se trabaja un montón. Y por ejemplo, no necesariamente todo el mundo necesita medicamentos,
pero la Amanda y yo sí lo necesitamos. Pero sí, sí es algo que yo podría decir que sí es más universal, es la necesidad de trabajar nuestros procesos con profesionales de la salud, porque al final las personas somos bastante falibles, las personas, digamos, como amigos, sabemos que nos tenemos los unos a los otros para apoyarnos moralmente, pero si no tenemos herramientas para apoyar a alguien que está en una crisis, podemos incluso, o sea, empeorar las cosas en cuanto a las personas a nuestro alrededor. A raíz de mi intento de suicidio, mis padres finalmente entendieron de que a mí me pasaban cosas graves, que no eran como malcriadencia, que cuando yo hablaba de mi ansiedad era una cosa muy, de verdad, devastadora, que era una cosa que me impedía vivir. Yo antes del litio tenía muchos pensamientos recurrentes muy violentos de suicidio, siempre tenía como muchas ideas intrusivas, siempre he tenido muchísimos problemas para dormir. Entonces, esas cosas, o sea, mi mamá me encontraba llorando de adolescente en el cuarto porque estaba exhausta y simplemente no podía dormir. Y es la fecha, y ahora, por ejemplo, bueno, Amanda, yo no sé si Amanda sigue tomando quetiapina, pero yo tomo quetiapina, que es un antipsicótico, todos los días simplemente para dormir. Y si me preguntan, ¿sería tu vida mejor si no necesitara eso? No lo sé, pero es lo que hay. Y ahorita me está ayudando a, digamos, alcanzar mis metas, las cosas que me propongo. Entonces, bueno, al final, toda esta historia acá es para decirle que volví al activismo desde el punto de vista de ser una persona falible y de ser una persona que sigue aprendiendo cada día, pero ahora siento que, aunque falle, tengo mucho también que aportar desde mi experiencia, porque la verdad, antes de que yo hiciera activismo en Nicaragua, la verdad, cuando a mí me diagnosticaron, era absolutamente imposible encontrar a alguien más que tuviera algo similar, digamos. Y se sabía de ciertas personas, pero era como un tema intocable. Y así es el suicidio también. Yo a esta persona que perdí por suicidio, lo perdí de una manera muy violenta y lo perdí de una manera en la que yo estoy clara de que si alguien lo hubiera detenido, en ese momento que nos cambió la vida a tantas personas, él estaría aquí con nosotros. Y lo divertido es de que, bueno, no es lo divertido, lo curioso es de que recientemente, hace unos meses, estaba hablando con una amiga de esta persona y nos dimos cuenta pues de que probablemente si no hubiera pasado eso, simplemente no, nuestras vidas nos hubieran llevado en caminos distintos y probablemente no seríamos amigos. Pero quedamos en un punto de la historia en el que éramos personas muy importantes del uno para el otro y ahora es como muy extraño, él era mayor que yo, es muy extraño saber que yo soy mayor que él y que en algún momento yo voy a tener 50 años y para mí siempre su recuerdo va a ser de un hombre de 27 años. Eh, por medio de redes sociales he visto cómo su familia ha seguido adelante. Eh, Vi la boda de su hermana por redes sociales, vi a sus padres abrazando a sus nietos, a su abuelita que sigue viva y que la última vez que lo había visto había sido en el entierro de esta persona. Y eso fue hace 6 años. Y hace 6 años jamás me hubiera imaginado lo que iba a pasar hace 3 años. Y hace 3 años jamás me hubiera imaginado lo que iba a pasar ahorita. Entonces, es un tema difícil, es un tema que quisiéramos no lidiar con él, quisiéramos que no existiera. La verdad, todavía sigue teniendo muchas connotaciones, se habla mucho de valentía, se habla mucho de cobardía, pero la verdad, solo como para dejarlo claro, porque esto va a quedar grabado, el suicidio es la última consecuencia de la depresión. Y la depresión es una enfermedad. Así como hay personas que pierden su batalla ante el cáncer, hay personas que pierden su batalla ante la depresión. Y nosotros no juzgamos a las personas que pierden su batalla del cáncer. No le decimos, es que la fulanita, si se hubiera esmerado en la quimioterapia, estaría viva. Mírala, se murió. Bien pudo haber seguido tomando esos medicamentos. Jamás vamos a hablar de alguien que murió de cáncer de esa manera. Entonces, ¿por qué hacemos juicios de valor de personas que han perdido la vida por depresión? Nunca, jamás vamos a lograr estar en sus cabezas como para saber el por qué realmente estas personas lo hicieron. Pero les puedo decir desde el punto de vista de una persona que se murió y después se desmurió, que es un lugar espantoso donde estar. Es un lugar espantoso.
Es horrible despertar un día y decir, no existe nada que a mí me haga tener esperanza de seguir viviendo. O sea, aunque tuviera juventud, aunque tuviera padres, aunque tuviera amigos, aunque tuviera muchas cosas por delante, yo no podía ver esas cosas porque había como una pared enfrente de mí. Y sobrevivir a ese intento de suicidio y darme cuenta de todo lo que me hubiera perdido de haberme muerto, me ha realmente dado la fuerza como para poder hablar de esto en público y de poder decirle a las personas que si han perdido a alguien por suicidio, ténganse y ténganle compasión a esta persona, en el sentido de que el sufrimiento de esta persona probablemente fue muy, muy grande y que el sufrimiento que sienten ustedes por esta persona, la impotencia que sienten por no haber podido hacer algo al respecto, es totalmente válido también. Y es un duelo difícil y es un duelo raro y es un duelo que nadie quiere hacer. Y a las personas que se sienten muy deprimidas, las personas que se sienten suicidas, les quiero decir de que les admiro de que estén aquí el día de hoy con nosotros también y espero que las cosas que ustedes piensan que son imposibles de resolver se puedan resolver. Realmente hay muy pocas cosas que no se puedan resolver y siento que hay que darle como, hay que darnos como el tiempo también. A veces siento de que todo lo que necesitaba era tiempo, porque yo sentía que era lo que no tenía. Yo sentía de que ya mis oportunidades habían pasado, de que ¿para qué voy a hacer esto si ya no lo hice? Y ahora estoy en un lugar en el que quería estar hace años y simplemente fue porque un día me desperté y me dije, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Y así hay muchas circunstancias en nuestra vida que a veces lo que necesitamos es la oportunidad de intentarlo de nuevo. Y ahora les dejo a Amanda. Bueno, qué alegre que estamos aquí. Veo que se unió más gente. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Amanda Maltés, soy psicóloga y psicoterapeuta. Actualmente pues, sigo viviendo en Nicaragua, soy de Nicaragua. Y bueno, yo les quiero contar un poquito también sobre quién soy y el recorrido que he venido como pasando tanto como en mi vida personal y como en mi vida profesional. O sea, el suicidio ha estado envuelto en mi vida tanto con mis ideas y con pacientes también míos que lamentablemente he perdido. Pero ¿qué les cuento? Desde la adolescencia empecé a tener como muchas autolesiones conmigo y me trataba muy mal y me cortaba los brazos y me sentía constantemente deprimida. Mis padres no sabían qué hacer y no los culpo, no tenían herramientas, es un tema del que no se habla, es un tema de la salud mental que no tenemos educación en los colegios, no tenemos educación como, hasta ahora siento que hay como más espacios como este en el que estamos hablando sobre salud mental abiertamente. Por eso es que Gloria y yo decidimos hacer el podcast de Cada Loca con su tema, para decir, mira, este es nuestro espacio, estas son nuestras experiencias, también somos mujeres valiosas que necesitamos ser escuchadas y también somos mujeres que hemos pasado por situaciones bien traumáticas, por la violencia psiquiátrica, por malas praxis de psicólogos y psicólogas, por psiquiatras que no nos han medicado bien. Y como les cuento, en la adolescencia inicié como a mostrar síntomas que ya era una chavala bipolar, pero que lamentablemente nadie miraba. Entonces no dormía por 3 días, no tenía ganas de hacer cosas. A diferencia de Gloria, yo me refugié mucho en el abuso de sustancias y empecé a consumir todo tipo de drogas, todo tipo de alcohol. Empecé la universidad y fue mucho más fuerte el consumo. Entonces mi depresión, entre comillas, me ayudaba a estar borracha o a estar drogada constantemente. Y yo funcionaba en la vida, yo iba a trabajar, yo iba a clase, yo tenía mis amistades, hasta que llegó el momento en que tuve mi hijo y reconocí que tomaba demasiado. Entonces dejé de tomar durante el embarazo y empecé un momento como más de sobriedad. Pero durante toda mi vida, desde la adolescencia y empezando la vida adulta, y no hablemos del embarazo, si hay una mujer embarazada aquí, te sentís deprimida, esas cosas pasan, me sentí muy deprimida y tenía muchos deseos de suicidarme. Y después del embarazo me dio una depresión postparto en donde yo ni siquiera quería chinear a mi hijo, yo no quería tocarlo. Yo decía, ¿en qué momento yo soy mamá? Y me daban a mi hijo y yo, no, quítate, no lo quiero, no lo quiero.
Me costó mucho tiempo poder salir de ese estado depresivo y pensaría que no había salido hasta hace unos 5 meses, pero eso se lo voy a ir contando después. Y en algún momento la persona con la que yo vivía, que era un amigo, compartíamos casa, me dijo, algo malo está pasando en vos, hay algo que necesitas atenderte. Y yo dije, yo estoy consciente que algo pasa en mí, pero no lo quiero ver. Pero empecé a tener alucinaciones auditivas y visuales, empecé a escuchar como que las cosas, como si alguien iba de aquí a 2 kilómetros, yo lo sentía aquí súper cerquita. Mi cabeza todo el tiempo me decía, matate, 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 ¿para qué estás en esta vida? La vida no tiene sentido, mira qué desgracia tu vida. Y es que aquí lo que nos pasa a las personas que estamos muy deprimidas es que tenemos una visión de túnel. Y esta visión de túnel es que no logro ver qué hay al lado, qué hay a la izquierda, qué hay a la derecha, qué hay más para allá. Yo solo veo algo completamente oscuro y ahí es donde aparecen un montón de creencias. No soy suficiente, no lo voy a lograr, me voy a sentir a como me siento así toda la vida. Entonces, esa creencia que se repetía constantemente en mí no me ayudaba a proyectarme a mí en un futuro. No me ayudaba a mí a verme en metas a corto, a mediano plazo, mucho menos a largo plazo. Entonces busqué ayuda y me acuerdo que ese psiquiatra, cuando llegué donde él, me dio un antidepresivo y me puso peor. Pasé 5 meses deprimidísima, tenía alucinaciones, no comía, bajé como 30, 40 libras de peso. Ahora entiendo que no era una buena idea que me hayan dado un antidepresivo cuando yo ya estaba muy deprimida, pero eso lo entendí mucho tiempo después. Con el tiempo los antidepresivos empezaron a hacer efecto y empecé a sentirme mejor. Luego de eso, cambié de medicamento, cambié de antidepresivo, empezaba a sentirme mejor, pero seguía solamente funcionando, sin energía, sin ganas de hacer cosas. Lamentablemente mis ideas suicidas seguían, me quiero matar, me quiero morir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo ya planificaba cómo me iba a matar. Es más, les cuento aquí entre nos que yo tengo una caja llena de cartas para mis amigos, para mi familia, donde les decía qué tenés que hacer con mi hijo, cuáles son mis cuentas de banco, cómo tenés que hacer conmigo cuando yo ya no esté. Y cuando yo ya empezaba a darme cuenta que yo ya estaba planificando cómo me iba a suicidar, ya empecé a sentirme muy asustada de mí misma. Y yo dije, no puedo conmigo, o sea, esto no puedo. Y yo le decía a mi psiquiatra, me siento mal, y me cambiaban de medicamentos, hasta que mi psiquiatra me recetó carbonato de litio, que el carbonato de litio es un medicamento que es un estabilizador del ánimo para los bipolares y para gente que tiene depresión muy resistente, esa depresión que no se va. Entonces, el litio empezó a hacer efecto, hace 5 meses lo tomo y empecé a sentirme completamente diferente. Ahora puedo escuchar los sonidos, ahora puedo ver los colores, ahora tengo energías, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana a hacer ejercicio, a estudiar, a hacer cosas. A veces la Gloria me dice ¿cómo? O sea, yo apenas me estoy levantando y vos hiciste un montón de cosas. Y es que de por sí soy una persona muy activa, pero la depresión me tenía con pocas energías. Y es que es lamentable, honestamente, esto del suicidio, porque cada 40 segundos alguien se está suicidando. Y hay un intento cada 2 segundos. Imagínense todas las personas que en este momento, mientras nosotros estamos aquí platicando, se están intentando suicidar. Y también cuántas personas le están contando a alguien que se quieren suicidar y esa otra persona les respondió, pedile a Dios, no te va a pasar nada. Eso es un pecado, solo Dios puede como decidir. Nos viene a contar sobre que tiene un intento de suicida es no traer nuestros juicios morales sobre Dios, sobre quién te va a castigar, sobre si eso es malo o es bueno, sobre si eso es correcto o incorrecto, sobre que sos un cobarde porque no podés enfrentar la vida. Y sobre todo hay algo súper importante que no podemos hacer y es minimizar a la otra persona. Es como que yo venga y le diga a la Gloria, si mi vida es más difícil que la tuya, yo tengo un hijo, tengo un montón de deudas, tengo que hacer un montón de cosas y vos estás ahí en Berlín tranquila. Entonces nos tenemos el concepto de que porque la persona tiene dinero no puede estar deprimido.
que porque la persona va a la iglesia todos los domingos no puede estar deprimida, que porque la persona tiene un máster, un doctorado o está estudiando en otro país, tampoco puede estar deprimido. Y yo siento que eso es como una clave súper importante de por qué la gente se reprime lo que siente, lo que piensa y lo que quiere hacer. Porque para qué yo le voy a ir a decir a alguien cómo me siento si lo primero que nos hacen es invalidarnos emocionalmente, nos minimizan y sobre todo aplicamos estos juicios de los que estamos hablando. Y es que recordemos algo también, o sea, hay una como morbilidad suicida que va como subiendo de escala a escala. Primero yo inicio con un deseo suicida, es como esta idea de que me quiero desaparecer, ojalá que yo me durmiera y nunca más me despertara, y eso se puede mantener por un tiempo y hasta cierto punto hasta te da una tranquilidad porque es una fantasía pensar en que tenés un montón de problemas y que mañana no te vas a despertar. Es una ideación, es algo que está ahí, pero lamentablemente esto va escalando y luego tenemos como una ideación suicida ya como tal. Y esto algo que empieza en aumento, ya empiezo a pensar cómo me quiero morir, ya empiezo a pensar cómo lo voy a hacer, ya empiezo a pensar cuál es mi plan, y entonces sigue escalando. Luego de esto pasa que la persona tiene una expresión suicida, ya empiezo a comunicarle a las personas que me voy a suicidar de manera directa o indirecta. Una persona puede decirte, ay, ojalá yo pudiera como dormir y nunca más despertar, ojalá me pasara un bus y nunca volver a vivir, o decirte como tal, me quiero suicidar, me quiero matar, ya no quiero estar aquí. Y lamentablemente, volvemos a esto, sigue subiendo en escala, no solo es lo que expresaste, sino ya de aquí lo planificaste. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A dónde lo vas a hacer? Ya planifico que si mi esposo, mi esposa o mi primo, mi mamá, ¿a qué hora viene para que no me encuentren? ¿A qué hora puedo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Qué voy a tomar? ¿Cuál va a ser mi método? Y empiezo a planificar todo y empiezo a escribir cartas a algunas personas, otras no dejan nada, otras personas le escriben mensajes, escriben mensajes a los que tienen a su alrededor, pero no todas las personas pues hacen los mismos rituales, por así decirlo. Y luego viene la parte en donde la persona intenta suicidarse y aquí es donde vemos si esta persona lo pudo lograr o no lo pudo lograr. Pero hay algo importante, que es un mito, que hay personas que dicen que si yo ya lo intenté una vez, nunca más lo voy a volver a intentar. O que si lo intenté una vez, lo voy a seguir intentando siempre. Ninguna de las dos son reales porque todas las personas son completamente diferentes. ¿Qué tal si yo me intenté suicidar y salí pues ilesa, no me pude suicidar? Inicié psicoterapia, inicié buena medicación y tuve mucho acompañamiento de mi familia. Entonces yo ya puedo decir, ok, pues no es que estoy curada de la depresión, pero en este momento no tengo ganas de matarme. Pero hay otras personas que dicen, ok, no lo intenté, me siento cobarde, ni para matarme funciono, qué horror, y te empezás a enojar con vos misma, porque recuerden que la depresión te hace pensar, sentir y creer que no sos capaz, que no podés, que no sos suficiente, que sos un estorbo, que sos una carga para las personas. Entonces vengo yo y no me intenté suicidar y no lo logré y empiezo a sentirme enojada conmigo misma y lo vuelvo a intentar. Además, hay estudios que hablan que las personas que tienen una ideación suicida, por ejemplo, durante todo el primer año, es las que más tienen riesgo porque es las que más andan pensando. Entonces, a esas personas hay que ponerles atención. Por eso, cuando estoy con un paciente en psicoterapia, yo les pregunto directamente, ¿has intentado quitarte la vida? ¿Has pensado en suicidarte? ¿Cómo te has sentido? O sea, hay que indagar porque me he dado cuenta que incluso a los terapeutas es un tema como muy sensible y que nos cuesta como hablar y a veces no sabemos cómo entrarle al paciente, pero tal cual, hay que hablarle al paciente como lo que es. Sos una persona depresiva, estás teniendo idea suicida, vámonos al psiquiatra, necesitamos medicamentos, que el psiquiatra diga. Entonces es súper importante que si ustedes están alrededor de personas o incluso si algunos de ustedes tienen estas ideas suicidas, no se las dejen pasar, no se les va a ir de la noche a la mañana, porque ya es un pensamiento que se hizo en espiral. Y este pensamiento en espiral tiene muchos estresores. Y estos estresores son, me quiero desaparecer, no sirvo, no soy suficiente, ojalá me muriera, soy una carga, ¿para qué estoy en este mundo? Soy una estúpida, y todas las ofensas que ustedes se pueden imaginar, una persona depresiva las empieza a sentir.
Y también decirles, si hay alguien que no está depresivo o no tiene trastorno bipolar, hay otros trastornos que también pueden llevarnos al suicidio, el trastorno límite de la personalidad, el consumo excesivo de sustancias, o sea, el consumo excesivo de drogas y de alcohol te lleva a una depresión, siempre, todo el tiempo. Entonces es súper importante que si vos estás en este momento, si alguno de ustedes está aquí es porque les interesa el tema, o porque son psicólogos, o porque tal vez están deprimidos, o porque tal vez quieren escuchar a dos personas que han vivido esto, y una de las primeras cosas es aprender a reconocer cuando necesito ayuda, cuando yo ya no soy capaz de lidiar con mis propios pensamientos. Porque recordemos algo, el pensamiento dicotómico, que es un pensamiento distorsionado que toda persona depresiva tiene, es o es todo o es nada, pero no hay puntos medios. Me siento súper mega mal o me siento muy bien, pero no puedo comprender de que en este momento lo que estoy sintiendo es que estoy triste y tengo derecho a sentirme de esta manera. Entonces, la validación emocional es algo que se aprende también en terapia. Y también por otro lado, ya que estamos hablando como de cosas que podemos hacer para cuando nosotras o nosotros estamos deprimidos, es primero, sobre todo, validar tu emoción, validar lo que estás sintiendo, poner tu pensamiento escrito, escribir lo que estás pensando, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta lo que andamos pensando y solamente andamos sintiendo. Y es que les quiero decir que hay una gran conexión. Yo primero pienso, yo pienso que mi vida es un desastre y que esta charla iba a estar horrible y que todo el mundo se iba a ir porque yo no iba a poder hablar bien. Entonces yo pienso eso. ¿Y qué es lo que siento? Miedo, me siento abrumada, me siento preocupada, me siento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué hago? Ahí viene la acción, me alejo de la gente, me irrito, me aíslo. Entonces todo esto va como en secuencia. Entonces es importante escribir primero qué es lo que yo estoy pensando para entender lo que estoy sintiendo. Y por otro lado, no solamente es eso, sino ver qué hago con esas emociones que yo estoy sintiendo, porque todo es conexión. Y por otro lado, no solamente se trata de validar nuestras emociones, porque recordemos que los pensamientos, tenemos más de 60.000 pensamientos en un día. ¿Cuándo vamos a reconocer ese montón de pensamientos si no les ponemos atención? Creo que todos los seres humanos vivimos en automático, nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos vamos al trabajo, nos sentamos a trabajar y no reconozco qué ondas, pues, qué me pasa. Entonces necesitamos como darnos cuenta qué pensamos, darnos cuenta qué sentimos con eso que pensamos y sobre todo qué hacemos con eso que siento, con eso que pienso. La verdad, yo siento también de que hablar de la depresión es inevitable al hablar del tema del suicidio, porque tenemos todavía una idea muy caricaturesca de lo que es la depresión. Y lo hemos visto bastante en el tipo de activismo que nosotras hacemos, porque normalmente ponemos posts sobre depresión y un montón de gente es como, ¿esto también es depresión? Porque me pasa todo el tiempo. Y claro que sí, o sea, hay gente que piensa de que una persona deprimida está como totalmente anulada en su casa sin hacer nada, pero la verdad es de que como todo en esta vida es un espectro muy amplio y hay un montón de gente que es funcional desde el punto de vista de que es capaz de levantarse y hacer todas sus obligaciones, pero no quiere decir de que esta persona no pueda estar como deprimida en un nivel como súper profundo. O sea, si trabaja en un lugar como Amazon, ¿verdad? Donde yo estuve trabajando en Costa Rica, que era un edificio que tenía 1.000 personas, les puedo asegurar de que por lo menos unas 200 personas probablemente estaban profundamente deprimidas y por el hecho de que pudieran levantarse en la mañana todos los días para ir al trabajo, probablemente simplemente pensaran de que ellos son personas negativas, personas pesimistas, personas que se enojan fácilmente, personas irritables. La irritación es un síntoma bastante común de la depresión, pero la gente no lo asocia con la depresión. La gente lo asocia con que la gente es, bueno, en Nicaragua le decimos mecha corta, ¿verdad? De todo se enoja. Eh, pero puede ser de que esta persona esté pasando por cosas, pues hay otras personas que piensan de que tienen que estar
detonados por un evento, digamos la depresión, lo cual es común en ciertos casos. Por ejemplo, tener un hijo puede deprimirte, pues es un cambio grande eso. Pero también existen otras cosas que tenemos como culturalmente muy marcada de poner como un temple así como de hacerte el fuerte, pero son como cosas que estresan mucho a las personas. Pueden ser finanzas, en el caso de Nicaragua puede ser la crisis sociopolítica, pues vimos con la pandemia lo que ocurrió, ¿verdad? Cuando de repente nos enfrentamos a una realidad bastante inmovible y que nos trastocó a todos, que hay personas que empezaron a sentir depresión, hay personas que no empezaron a sentir depresión, pero es porque definitivamente cada cerebro tiene como una química distinta. Pues hay personas que pueden pasar por guerras, que pueden pasar por holocaustos, lo podemos ver también como en, por ejemplo, biografías de personas que estuvieron en Auschwitz y cosas así, de que fueron resilientes y lograron, digamos, no deprimirse, pero esa gente es como un caso que es muy distinto y no tiene absolutamente nada de cobardía o digamos de debilidad, de que grandes eventos o eventos personales o la propia química cerebral te causen una depresión, sobre todo porque estas tendencias suelen ser hereditarias también y muchas personas tenemos factores de riesgo de predisposición que jamás nos enteramos, porque claro, uno no dice, ay, es que el bisabuelo tenía depresión, uno dice, ay, es que el bisabuelo era alcohólico y se suicidó. Pero entonces ahí estás viendo como algo que viene de tu genética también. También existe como este tema de que todavía en Latinoamérica es bastante difícil de que las personas no tengan resistencia a la terapia y yo lo entiendo completamente, o sea, yo todavía, hoy, el día de hoy, aquí sentada con ustedes, tengo una gran resistencia mental a pensar en que tengo que buscar un psiquiatra en Alemania y pensar, y si simplemente no, y si simplemente no tengo, pero ya viví esa historia y ya sé cómo termina. Entonces, definitivamente es algo que a partir de la próxima semana voy a tener que hacer. Y es porque al final no son tareas que son agradables desde un punto de vista de una retribución automática de gratificación. Uno no va al psiquiatra y se va sintiendo bien en la primera vez que uno va, o la segunda, o la tercera. La gente suele llegar en crisis también a los profesionales de salud mental. Entonces, no es como que uno está demasiado emocionado por empezar esa tarea. Y también tampoco ayuda de que a tu alrededor existe mucha estigmatización alrededor de eso y que incluso personas a tu alrededor que también deberían de ir a terapia o deberían de ser parte de tu proceso terapéutico no asisten. Entonces, no es nuestra imaginación, hay muchas cosas en nuestra contra. O sea, cuando las personas están suicidas porque van a perder su casa, porque tienen deudas, porque tienen problemas con sus hijos, porque tienen problemas con sus padres, no les podemos decir, ay, eso es algo que simplemente vos tenés que resolver. La verdad, parte de este conversatorio también es agregar de que este es un tema de todos y todas y nosotras, digamos, aportamos a nuestro espacio visibilizando que sigue habiendo un estigma y de que las personas muchas veces no respetan los procesos terapéuticos de las personas. Entonces, lo que nosotros en general, cada persona, no tenés que ser ni paciente, no tenés que ser ni profesional de la salud mental, lo que siempre podés hacer es simplemente escuchar a las personas. Y yo creo que eso es como lo más importante. Y lo más importante de escuchar es realmente no opinar. Creo que eso es lo más, así lo puedo resumir. Porque les voy a decir algo, la verdad las personas que están buscándote para contarte tus problemas, muchas veces solo se quieren desahogar, porque están abrumadas. Entonces cuando le decís a las personas qué hacer, o sea, si yo estoy deprimida y te digo, además estoy deprimida, creo que me voy a divorciar, yo la verdad siento de que mi vida no va para ningún lado en esto, y si la Amanda me dice, mira, vos lo que tenés que hacer es irte de tu casa y divorciarte, yo estoy como que, ay, tengo todos estos problemas encima y todavía si quiero mejorar me tengo que cambiar mi situación, y eso implica buscarme una casa, y eso implica la custodia de los niños, y eso implica, ¿y con qué dinero me voy a ir? Entonces, la verdad, si la Amanda simplemente me dice, ¿querés que opine o no querés que opine? Por lo menos me da la opción. Entonces, si yo le digo, no opiné, ella solamente viene y lo que me puede decir es, qué cagada mía. Y eso es validar una emoción. En serio, eso es validar una emoción.
Es como que, uy, es validar una emoción. La verdad, cuando nosotros le expresamos estas cosas a las demás personas, nuestra, nuestras crisis, bueno, no nuestras crisis, sino nuestras tristezas, las cosas que nos dan ansiedad, simplemente queremos sentir que la otra persona también como que se ponga en nuestro lugar, la verdad. Y entonces a eso vamos con unas preguntas que tenemos como por aquí, ¿verdad? Que hay varias que ya las hemos leído y nos han gustado muchas. Entonces creo que podríamos ya ir empezando con las preguntas que ya tenemos acá y después, por favor, si quieren abrir su micrófono y preguntarnos, estamos absolutamente abiertas a lo que nos quieran preguntar. Entonces la primera pregunta que nos pusieron por acá ¿es una persona que se suicida cobarde o valiente? Amanda. Mira, ni cobarde ni valiente, es lo que es alguien que quiere desaparecer y que... Aquí hay algo que quería mencionar cuando la Gloria estaba hablando, y es que muchas personas quieren suicidarse porque quieren descansar, y así lo decimos. De hecho, yo también en algún momento dije, es que ya me quiero suicidar, quiero descansar de todo esto en lo que estoy viviendo, quiero descansar de mi propia cabeza, no la aguanto, mis pensamientos me tienen muy mal. Pero hay algo que no tenemos como visto, de que para poder descansar tenés que estar vivo. O sea, si descansaste y quieres ver los beneficios de que descansaste, tenés que estar vivo. Si te morís, no podés verlo. Entonces, no es que sea una cuestión de ser valiente o de ser, ¿qué dice ahí? Valiente o cobarde. Yo más bien, personalmente, lo veo como un acto en el que tuviste que odiar muchas cosas de vos y de tu vida y de tus circunstancias y de tus pensamientos y de no aguantar el sufrimiento que estabas pasando y de pensar sobre todo que no existían otras opciones, que esa era la única y que la única opción que vos tenés era suicidarte. De hecho, les cuento que en terapia lo que se necesita hacer mucho con los pacientes es evaluar por qué te quieres morir, cuáles son las razones por las que te quieres morir y cuáles son las razones por las que no te morirías. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasaría si vos te quedas viviendo aquí? Es como ir desmenuzándole a las personas de que hay otras opciones, y eso es algo que se puede hacer siendo psicólogo y no siendo psicólogo. Si alguien viene y te cuenta, como la historia que dice la Gloria, estoy casada, me estoy divorciando, estoy deprimida, no puedo más con esto, es preguntar, ¿en este momento me estás contando esto para escucharte o porque querés una opinión mía? No, solo me quiero desahogar. Ok, perfecto. Pero si la persona te dice, sí, quiero que me escuches y me digas algo. Entonces, primero no hay que darle consejo a una persona. Decirle qué es lo que tiene que hacer no es una buena opción, pero sí ayudarle a ver opciones. A ver, amiga, ¿cómo podrías hacer esto? ¿Existe una manera diferente de ver las cosas para vos? ¿Existen otras maneras de resolver esto que estás viviendo en este momento? Entonces creo que si le ponemos entre cobarde o valiente, vendríamos a algo dicotómico, o es todo o es nada. Entonces no necesariamente lo veo de esa manera. ¿Cómo identificamos cuando un niño tiene ideas suicidas? Bueno, es que niño es como ambiguo, porque no es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 12 años. Un niño de 5 años, si se muere un niño de 6 años, a ver, como Santiago, si el día de mañana se muriera tu papá y tuvieras que explicarle eso, probablemente él diría, me quiero ir con el abuelito, porque a esa edad, digamos, de que no hay como una noción de que es una cosa permanente. Digamos que a partir como de los 9 o 10 años ya es como un poco más preocupante. Y sobre todo si habla, porque al final si habla de la muerte y hay niños que se suicidan de alrededor de 10 años, 9 años, normalmente es por temas de acoso y de abuso, sobre todo escolar. O sea, no sé si de vez en cuando se ven ese tipo de noticias de niños que se suicidan por bullying en el colegio. Este, pensamos que los niños no se deprimen, los niños se deprimen, pero realmente no es tan común que un niño se suicide, la verdad, desde un punto de vista de lo que yo he leído. Amanda. Sí, no es tan común, sí existen, pues, o sea, no digamos que no. Pero bueno, yo pensaría mucho si este niño tiene predisposición genética, algún trastorno del estado del ánimo como depresión mayor o alguna bipolaridad. Revisaría mucho la historia de su familia, los suicidios, cómo están, pues si hay otros suicidios atrás, si este niño sabe del suicidio, qué pasa en la vida de este niño. Si hay abuso sexual, si hay bullying, si hay abandono de mamá o de papá, si tiene alguna discapacidad. O sea, sí hay como que evaluar muchas cosas, pero generalmente los niños se retraen. O sea, yo no soy psicóloga infantil, pero tengo un hijo de 6 años
Y yo veo que cuando él anda ahí medio tristón, él se retrae, no quiere salir, solo quiere estar como en la casa viendo tele. Y él me dice, hoy me siento triste, hoy me dijo casualmente, hoy me siento triste y no tengo muchas ganas de socializar. Y es como, ok, está bien, amor, haz tus cosas. El bachiller Santiago, de mi hijo. el bachiller, total. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que constantemente piensa en el suicidio como una opción, pero no se deja ayudar? Esta es muy importante porque aquí hay dos cosas de las que es importante hablar. Si una persona le está diciendo constantemente que se quiere suicidar, escúchenla, simplemente. Y la verdad, téngalo en cuenta. Pero, por el otro lado, recibimos mucha correspondencia sobre personas que dicen, no sé qué hacer porque mi hermano, mi tío, mi primo, mi mamá, mi abuelita necesita ayuda y no se deja ayudar. Si esta persona es adulta, desafortunadamente, No hay nada. no podemos agarrar a esta persona y obligarla a que se ayude. Si ustedes tienen a su alrededor, lo que yo diría, ¿verdad? Desde mi experiencia, es que si ustedes tienen a su alrededor a una persona que les dice, la verdad, cuando vos te vayas, Amanda, yo me voy a matar. Ok. Yo no dejaría sola a esta persona, pero si esto es recurrente, le dejaría muy en claro de que no estoy muy contenta con la responsabilidad que me está adjudicando si no se compromete a un proceso terapéutico. Porque al final, definitivamente uno puede apoyar, pero uno no puede volverse el niñero de la gente. Yo Y lo decimos agregaría, con ay, amor. perdón, perdón, pensé que habías terminado. No, no sale. Bueno, yo agregaría bastante, si hay alguien que no quiere, o sea, si rotundamente te dice, mira, no quiero que te metas en mis cosas, pero sí te cuento, ¿verdad? Que estoy deprimida y que me quiero suicidar, yo les sugeriría mucho que hagan preguntas, o sea, preguntas tipo, bueno, si no querés que te ayude y no querés que busquemos un psiquiatra o le digamos a tu mamá o a tu esposa, qué sé yo, ¿cómo puedo acompañarte yo? ¿Qué necesitas en este momento para estar mejor? ¿Qué necesitas de mí? ¿De qué manera puedo acompañarte sin ser invasiva? Porque también hay que aprender a ser asertivos, pues, o sea, hay gente que no, tal vez no es que no quieran ayuda, sino que no saben cómo pedirla o sienten que pedir ayuda es ser débil o sienten que pedir ayuda no es necesario, yo puedo resolverme sola mis cosas. De hecho, mucha gente viene a terapia y me dice, yo siempre dije que yo podía sola y estoy aquí porque me dijeron y se dan cuenta después en la sesión de a la mierda, realmente sí necesitaba ayuda, sí necesitaba hablar con una psicóloga. Entonces, no podés ser invasivo porque lo que vas a hacer es que vas a alejar, o sea, esa persona se va a alejar de vos y no vas a saber de esa persona. O sea, un día te pueden contar que en su cuarto se suicidó y eso sí sería bien jodido. Pero en todo caso, si vos querés como ayudar, acompañar, escuchar, preguntar lo que necesita, preguntar qué necesita de vos, pregunta hasta dónde podés intervenir en su vida o hasta dónde podés acompañarla y eso, o sea, sin invadir. El efecto en los familiares cuando uno de sus miembros expresa ideas suicidas o cuando alguien ya tuvo uno o varios intentos. Muy raras veces he oído hablar a alguien de eso. Mi mamá debería estar invitada a esta charla, honestamente. Yo tuve 4 intentos de suicidio. Bueno, el caso es de que yo tenía una, digamos, yo era muy de riesgo por ser bipolar y no estar bien medicada, pues. Pero la verdad, mis padres perdieron como la oportunidad en la cual yo todavía era adolescente y que ellos tuvieran como el control de mi tratamiento. Que si me preguntan, creo que mi vida hubiera sido muy distinta si eso hubiera sucedido, pues. Cuando ya hablamos de personas adultas, desafortunadamente es lo que estábamos hablando del caso anterior de que no se deja ayudar, si no se dejase ayudar, o si se dejase ayudar, creo que existen maneras de decirle a la persona, estamos preocupados por vos y tu bienestar. Creo que Amanda podría contestar mejor esa pregunta, honestamente, pero No, yo siento... no la comprendo muy bien el efecto. O sea, ¿qué pasa a los familiares cuando uno de sus miembros expresa ideas suicidas o cuando alguien ya tuvo un o varios intentos? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de la familia? Evidentemente hay miedo y hay vergüenza y todo eso, pues, pero en el caso que quieran ayudar a la persona, lo que deberían de hacer es como no ser muy... Pues a ver, por lo que noto muchísimo en terapia es que el suicidio en la familia es un silencio y no solamente es un silencio algunas veces, es un secreto familiar.
Y como es un secreto familiar, de inmediato se sabe que es algo de lo que no se tiene que hablar. Yo les cuento que en mi familia paterna el alcoholismo es algo que sabemos, que todos somos alcohólicos y que sufrimos, tenemos problemas con las adicciones, pero es un tema que no se habla, es silencioso. Entonces, igual el suicidio en muchas familias es así, y eso va a depender de la familia, que si es una familia unida, si es una familia que hablan de sus emociones, si es una familia con educación de salud mental, si es una familia que se involucra en la vida de la persona que está deprimida, si es una familia que tiene apertura y disponibilidad para hablar del tema. Tiene mucho que ver, pero generalmente a mí vienen varias familias para hablarme del tema, para comprender qué es lo que le pasa a esa persona, para entender qué pasa en el cerebro, para comprender cómo funciona la depresión o el trastorno bipolar en esta persona. Entonces, siento que una de las cosas más importantes que puede tener una familia es la psicoeducación, que es una de las técnicas que se hacen en psicoterapia, que es le enseñas al paciente o a la familia cuál es tu enfermedad, o sea, cómo funciona este trastorno en vos, qué va a pasar con vos, qué es lo que podría pasar, que aprendas a ver el funcionamiento de tu trastorno en vos, porque ningún trastorno es igual en otra persona. O sea, mi trastorno bipolar, nada que ver con el de la Gloria. Somos completamente diferentes, pero las dos somos bipolares y somos arriba del palo. Pues eso nadie lo va a negar. Pero somos personas muy diferentes. Entonces creo que la familia necesita psicoeducación y sobre todo técnicas para validar emociones y comprender los pensamientos de esta persona que tiene muchos deseos de suicidarse constantemente. Siguiente pregunta. ¿Cuándo está alguien realmente seguro de que quiere acabar con su vida? Si no sabemos cómo hablar con la... Ok, creo que esa es una pregunta. Ok. Nadie lo sabe. O sea, no puedes saberlo. No Sí. puedes saberlo. O sea, yo la verdad siento de que yo estaba muy segura de que iba a acabar con mi vida y sobreviví, y estoy segura de que mi ex no estaba pensando en acabar con su vida cuando lo hizo y está muerto. Desafortunadamente no podemos estar en la cabeza de nadie más que no es la nuestra. Si no sabemos cómo hablar con las personas, ¿cómo podemos ayudarles? Es que ahí está el tema. Siento que aquí entramos a otro tema grande, que son los límites. Uh-huh. Que son los límites interpersonales. Muchas veces, o sea, culturalmente también, por ejemplo, a las mujeres, sobre todo las madres latinoamericanas, se les inculca o es socialmente aceptable de que tienen derecho de meterse en la vida de su hijo o de sus parientes, incluso sus hijos adultos, porque obviamente, ¿verdad? O sea, no existe como una transición de, bueno, ya no tenés 12 años, ahora sos otra adulta, ¿verdad? Existe mucho este tema de que entre familias te siguen infantilizando tus padres o tus tíos o tu generación anterior, aunque ya sea una persona como de 25 o 30 años. Y también pasa con nuestras amistades, pues, de que la verdad sentimos que los conocemos tanto que sabemos cómo podría mejorar su vida con el conocimiento que tenemos de ellos. Pero la verdad, nadie puede mejorar la vida de nadie porque estas cosas realmente solo nacen de uno. Aquí solamente podemos decirles, hay personas que están deprimidas y deberían encontrar ayuda, y hay personas que tienen situaciones complicadas que tienen que aprender a poner límites. Personalmente, yo lo vi el año pasado, muchas personas pusieron límites muy, muy claros conmigo, y yo me molesté mucho porque yo pensaba que tenía derecho a tener el tiempo y el espacio de estas personas. Y muchas veces también he sentido de que hay gente que ha como que abusado de mis límites porque yo, digamos, me cuesta decir que no a ciertas cosas. Entonces yo siento de que esto es un tema de límites. Duele mucho ver a una persona que sentimos que no está tomando las decisiones correctas. Duele mucho porque muchas veces, evidentemente, amamos a estas personas, pero desafortunadamente tenemos que sacarnos de la cabeza de que nosotros tenemos como la clave de mejorar la vida de otra persona si solamente esta persona quisiera, porque no simplemente, no es tan fácil como un tema de voluntad. Hay muchos temas de educación y hay mucho tema cultural. O sea, vos no sabes cómo fueron las dinámicas de la familia al crecer. O sea, yo estaba casada con una persona que
yo estaba como completamente clara de que si él hubiera hecho A, B o C, o sea, estaría aquí en Berlín conmigo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hizo esas A, B, C cosas que a mí se me ocurrían que era lo que él tenía que mejorar su vida? Pues todo se acabó. Y en terapia me di cuenta de que realmente nosotros habíamos tenido como crianza absolutamente distinta. O sea, para comenzar, él creció en la guerra, yo no crecí en la guerra, teníamos una brecha generacional. Entonces, a lo que voy es, no se puede. Yo solo le agregaría quizás que sí hay como signos de alerta de una persona, pues que de verdad ya está en la última, ya se aísla mucho, ya como que no sale, pues dejó de relacionarse con sus amigos, con sus amigas, dejó de escribirte, dejaste de saber de ella o de él, empezó a verse más desmejorado, porque cuando uno está deprimido se abandona muchísimo, o sea, o subís mucho de peso, o bajas mucho de peso, o dormís mucho, o dormís poco. Entonces, si vos estás viendo como que esta persona ya no sale, no te llama, no tiene interés en las cosas, tal vez estás platicando con él o con ella y él está ya en el icaco como pensando en saber qué es, estamos muy distraídos y ya te ha manifestado pues que se quiere suicidar, creo que hay que ponerle atención en ese momento. O sea, que no sé si la pregunta también era como las alertas que podemos tener. Desde este lado te podría decir eso, pues como si hay alguien que se aísla mucho, que dejó de tener placer por la vida y dejó como de socializar, hay que ponerle atención. O si una persona que la viste muy mal y de repente cerró sus redes sociales o de repente empezó a regalar cosas grandes o cosas que no regalaría normalmente. Sí, o sea, a ver. Y si esa persona nos cuenta pero a nosotros no nos gusta o nos da miedo hablar de ello, ¿cómo le decimos o comunicamos la situación? Escucha. Qué duro eso. La verdad, a nadie le gusta hablar de esto, creo. Sí. No existe nadie que, o sea, yo estoy viva porque yo hablé con alguien y me oyó mal y le avisó a mis padres de que me dijo, yo no sé qué está haciendo la Gloria, pero no se oye bien y por eso estoy viva el día de hoy. Esa persona me dejó de hablar 4 años, no, 3 años después de eso, porque me dijo de que le di un trabajo horrible, le puse mi vida en sus manos y de que él le ha costado mucho perdonarme por eso. Y lo entiendo completamente. Lo entiendo completamente. Si a nosotros no nos gusta o nos da miedo hablar de eso, creo que tenemos que empezar a preguntarnos sobre por qué nos da miedo hablar de eso. Al final, creo que la muerte es un tema que la verdad es demasiado difícil. Tenemos personas a nuestro alrededor que han perdido personas de maneras muy tristes y aún así, aunque no sean suicidios, ha sido complicado para esas personas navegar el mundo del duelo. Pues yo tengo una conocida que perdió a su bebé de 2 semanas de nacido y ya pasó hace un par de años y todavía es un tema que ella habla y que hay gente que se incomoda al respecto. Y conocemos a otra persona que perdió a el hombre con el que se iba a casar y no fue por suicidio ni por un accidente, sino que fue por un aneurisma. O sea, él se levantó un día y murió, porque no había manera de que alguien supiera de que eso le podía pasar a él. Es demasiado aleatorio. Y es el día de hoy y cuando a veces ella habla de eso, le dicen, ¿no crees que debería ya dejar ir? Déjalo ir, sé libre. Entonces yo creo que en general tenemos que, no es el tema del suicidio, sino la muerte en general, preguntarnos por qué nos cuesta tanto hablar de ella. Yo creo que no queremos pensar en que todos nos vamos a morir, o sea, todos los que estamos aquí nos vamos a morir, nuestros hijos se van a morir, nuestros padres se van a morir, nuestros hermanos se van a morir y psicológicamente nos protegemos no pensando en eso. Entonces, creo que eso diría, pues porque al final creo que alguien que te está expresando ideas de muerte, lo que te está recordando es que también te va a pasar a vos de cierta manera. ¿Y vos qué dirías? Sí, es como bien complejo, porque yo también como le preguntaría a la persona que se cuestionara como de dónde viene este temor, a veces viene como de la religión o de qué va a pasar después que la persona se suicida, o qué va a pasar después de la muerte.
es un tema que yo siento que necesitamos aprender a tener más sensibilidad y entiendo que para muchas personas sea difícil. O sea, no crean No, es que difícil. a veces viene gente a mi consulta y no me toca, pues cuando me está contando, describiéndome lo que siente y lo que piense, y yo quisiera tener una pastilla mágica, una vara mágica para que nadie se sienta y piensa de esta manera, pero no es así. Entonces creo que tal vez hay que trabajar, o sea, hasta cierto punto yo lo miraría, ¿será que en tu familia hay algún suicidio que tenés que trabajar y no te has dado cuenta y por eso no te gusta hablar del tema? O Hay, muerte tal vez repentina. hay tal vez hay como una historia, pero si es en caso de que es alguien que querés un montón, ¿verdad? Y que a vos te da como cosita, vos también podés decir, mira, este tema a mí me hace sentir incómoda, siento que no soy la mejor persona con la que podés hablar, pero pues te puedo escuchar, pero no te puedo responder nada. Nuevamente los límites, pues uno Excelente. necesita aprender hasta dónde puedo llegar yo. O sea, hasta aquí llego, esto es lo que puedo hacer por vos. Entonces también hay como que preguntárselos y respetar tus propios límites. Y hay algo que yo me doy cuenta que nos pasa a las personas en general, y es que cada vez que alguien viene y nos cuenta que se quiere suicidar, tenemos esta creencia que le tenemos que resolver la vida o que de inmediato le tengo que decir qué tienen que hacer para que ya no piense así. No es tan fácil y no es tu responsabilidad tampoco hacerlo, pero sí es tu responsabilidad ser empático y asertivo y a vos mismo preguntarte hasta dónde sí llego y hasta dónde ya no llego. Yo creo que estaba para vos. Hay personas que desde su infancia tienen ideas suicidas. ¿Qué tan malo es esto? ¿Pueden llegar a cometerlo o es usual que las personas lo piensen? Sí es usual que pensemos que nos queremos morir, bastante de hecho, más de lo que nosotras creemos. Y también es usual irlo pensando desde la infancia, como la Gloria lo comentaba, desde ciertas edades ya se ve más. De hecho, yo recuerdo que en mi infancia yo recordaba mucho, yo decía mucho esto de me quiero suicidar, yo me quiero morir. Tal vez no lo decía como suicidar, pero me quiero morir, me quiero desaparecer, ojalá que me pase un bus. Y es que en mi infancia tuve muchos abusos sexuales también y yo no los entendía porque era una niña y en mi cabeza yo quería desaparecerme. Ahora que soy adulta entiendo muchas cosas, pero sí recuerden que también el tener este deseo suicida puede ser como una fábula, como algo bonito en que pensar para dejar de sentir y desaparecer de este plano físico. Yo agregaría que hay que tener, o sea, bueno, yo personalmente soy atea, ¿verdad? Spoiler. Yo siento que hay que tener especial cuidado de los temas, ciertos temas religiosos con los niños que están como entre 5 y 10 años, porque yo recuerdo haber sentido mucho, por ejemplo, mis primeros ataques de pánico en mi vida los recuerdo haber tenido como de 7 años por el concepto del infierno, ¿verdad? Porque es algo bien feo, muy repetitivo y que se da mucho en ese tipo de religión. La ideación suicida, por el otro lado, de decir como que me quisiera morir porque honestamente ya no puedo con la universidad, con mi pareja, todo. Es normal, es psicológicamente normal. Deja de ser normal cuando ya comienza a hacerse obsesivo, estructurado y hay planeación. O sea, si hoy donde la manda y le decís, ay, no, me quiero morir, ella no va a pensar que me quiero suicidar, ¿verdad? Es una expresión. Sabemos de que la muerte es un alivio de toda la pesadumbre de vivir, pero es diferente que yo le diga, ay, no, me quiero morir, a que yo llegue un día y le diga, es que siento que ya, ¿para qué voy a seguir pagando la casa? Si ya no quiero ni vivir en ella. ¿Para qué? Mejor te la dejo. Ya eso es como más, que está más enfocado de verdad en planificar dejar de existir. Ok, ¿qué podemos hacer en caso de tener esta idea y sentirnos mal? Ok, sentirse mal no tiene nada de malo. Ok, nosotras somos enemigas número una del positivismo tóxico porque es corrosivo, nocivo, hace muchísimo daño, porque te da esta idea de que si no te estás sintiendo bien, o sea, obviamente hay algo mal, ¿verdad? Porque te estás sintiendo mal, pero es una falla de carácter o de que, de que simplemente o sea, todo el mundo está bien, pero vos no. Todo el mundo se hueva, todo el mundo se frustra, todo el mundo se enoja, todo el mundo le salen las cosas mal, todo el mundo tiene días espantosos desde que amanece hasta que se hace de noche, pero yo siento de que cuando se cronifica es cuando es un problema. No es lo mismo tener depresión que tener una semana horrible, siento yo. Y siento que cuando uno tiene problemas que lo entristecen, a diferencia de la depresión, cuando uno soluciona el problema, se va a la tristeza.
Pero con la depresión no funciona así. Es otro tipo de, o sea, químicamente estás como amarrado a un, como a ese estado. No es no es circunstancial necesariamente. Ok. Em, pues creo que, como decía Gloria, esto del positivismo tóxico, está bien sentirte mal o está bien sentirte como te estás sintiendo. Yo sí sugiero siempre que cuando hablamos de ¿cómo te sentís? Estoy bien. ¿Qué significa estar bien? O ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Estoy mal. ¿Qué significa estar mal? Hay que aprender a ponerle emoción a cómo se llama, con su nombre y su apellido. Me siento triste, me siento culpable, me siento enojada, me siento llena de rabia, me siento preocupada. Y de esa manera te puedes dar cuenta por qué te estás sintiendo, cómo te estás sintiendo. Si yo ahorita les digo, miren, me siento estresada porque esta semana tengo un montón de cursos y no sé cómo voy a sacar tiempo para hacerlo, y es que es verdad, yo ya entiendo por qué me siento estresada y ya puedo validarme eso. Entonces, no siempre tenés que sentirte mal y tener ideas suicidas. De hecho, hay gente que se puede sentir muy triste. Tengo pacientes que me dicen, yo me siento muy triste, pero yo nunca he pensado en quitarme la vida. Normal también. Sí, y es normal. O sea, hay gente que se siente mal por ratitos y piensa en querer morirse. Entonces, creo que hay que primero ver tus emociones y validar tus emociones y ponerle nombre sobre todo. A ver, ¿qué podemos hacer en caso de tener esta idea de sentirnos mal? Esa es la que contestamos, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Por qué cuando estamos tristes podemos pensar en la muerte, pero volvemos a estar felices y se nos olvida? Porque así son los estados de ánimo. Eso es tener estados de ánimo. La verdad, o sea, el trastorno bipolar es un trastorno de estados de ánimo porque básicamente, a diferencia de una persona, vamos a poner entre grandes comillas, normal, los nuestros son como más pronunciados, pues se nos va, como que se nos va, como que nos fuimos. O sea, cuando nos ponemos tristes no llegamos como un límite, sino que, ups, se va, se fue. Cuando estamos alegres, igual. Se puede convertir en euforia y se puede convertir en manía. Cuando estamos tristes, simplemente se enciende como ese lado en el que pensamos en las cosas que nos hacen sentir mal, porque evidentemente por eso no nos ayuda que alguien cuando estamos tristes nos diga, "Ay, pero ¿por qué estás triste? Si tenés casa y tenés esposa y tenés hijos", y es como que, ay, pero no tengo un buen sueldo. Pero cuando están contentos es como que, wow, qué felicidad que tengo esta casa, que tengo a mis hijos, que tengo a mi esposa. Es porque simplemente es como nuestro enfoque en ese momento. Sí, claro. Pues a ver, yo creo que, perdón, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? La quiero volver a ver. La pregunta es, ¿por qué cuando estamos tristes podemos pensar en la muerte, pero volvemos a estar felices y se nos olvida? Bueno, sí, los estados de ánimo tienen que ver un montón. Pero también sobre todo es que si yo me empiezo a sentir mejor, si yo me empiezo a sentir contenta, yo empiezo a pensar de manera diferente y empiezo a sentirme de manera diferente y empiezo a actuar de manera diferente. No crean que la persona que está como pensando en que se quiere suicidar lo piensa tal vez desde que se levanta hasta que se duerme. Hay personas que sí, yo fui esa en algún momento, pero tampoco es que vas a pasar todo un día a la rampuchica toda la semana. Hay momentos y los estados de ánimo son variantes, ya como dice la Gloria. En el trastorno bipolar, bueno, me perdí porque estaba leyendo una pregunta que estaba aquí, pero después la respondemos. En el trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo, en el que según la gente andamos en 2 polos, pero para mí que andamos como en 15 polos constantemente. No les voy a mentir, andamos, a menos que andemos muy medicadas y andemos bien medicadas sobre todo y nos cuidemos, porque es otra cosa importante. Si hay aquí gente depresiva, gente bipolar, el Autocuido. autocuido de una persona con un trastorno es elemental. Tenemos un Dormir bien, podcast. comer, sí, dormir bien, comer bien, ir a terapia, tener límites, rodearte de gente que te nutra, estar constantemente revisándote. A veces es bien cansado, hay días que yo quisiera clase pegue, yo no quisiera seguir haciendo esto, pero son hábitos que todas las personas con trastornos o sin trastornos, realmente la Lori hemos llegado como a esa conclusión, es algo que todos tenemos que hacer. Tendríamos. Tendríamos que hacer, sí, tendríamos que hacer.
Si una persona empieza a tener idea de suicidio, obligatoriamente se llega a algún punto a intentar suicidarse. No, hay millones y millones y millones de personas que han tenido pensamientos suicidas, recurrentes, no recurrentes, que nunca se suicidan. Y hay personas que jamás tuvieron uno, tuvieron una circunstancia adversa en su vida que los llevó ahí, o una depresión profunda y se fueron. Muchas personas también se suicidan de manera impulsiva. Eso quisiera que quedara claro, pues. O sea, mi ex se murió de una manera muy impulsiva. Él se murió con un arma de fuego. Si él no tuviera tenido esa arma de fuego en sus manos, probablemente él estaría aquí con nosotros. No siempre es un asunto como de planificación, pues. Y el que yo recuerde, no había tenido un intento de suicidio anteriormente. Entonces, la gente que es muy depresiva puede estar a mayor riesgo, pero no necesariamente quiere decir de que una persona que expresa una idea suicida se va a suicidar. Amanda nos dijo de que era como una cosa que va escalando y la verdad es bastante así. Sí. Y también fíjense que cuando alguien llega a terapia y llega y me dice, mira, es que me quiero suicidar. Entonces yo le pregunto, ¿y desde hace cuánto tiempo has estado pensando en esto? Ya tengo tal vez unos 6 meses, unos 8 meses, y entonces es súper importante preguntarle, ¿y qué ha hecho que no lo hagas? Porque hay gente que te dice, tengo un hijo, porque no quiero que mi mamá sufra, porque soy creyente de Dios y eso sería un pecado. Entonces hay personas que también no se suicidan porque tienen miedos a ciertas creencias, y honestamente en la terapia hay que agarrarse a esas creencias religiosas o de familia para tener a esta persona ahí todavía, que es lo que te mantiene vivo. Y pues el ser humano necesita tener y concentrarse en lo que nos hace sentir vivos. Y la depresión nos quita sentirnos vivos. Buenas tardes, si no me equivoco, es la segunda causa de muerte en el mundo en gente joven, creo. Sí. De 15 a 29. De 15 a 29. La depresión es muy diferente porque cada persona es diferente y hay muchos mitos con respecto al suicidio. Claro, no todas las personas deprimidas se suicidan, pero me atrevería a decir que una gran cantidad de personas que se suicidaron estaban deprimidas. Pues sí, es que es súper complejo, es súper, o sea, es que hablar de suicidio es hablar de la familia, de la sociedad, de la educación, del país en el que viví. Ustedes son ticos, creo la mayoría, todos. Yo viví en Costa Rica durante los últimos casi 3 años y les puedo decir de que entendí muy bien lo diferentes que somos solo por el hecho de que ustedes no han tenido como un conflicto armado en los últimos 70 años. Se puede ver en cómo se expresan de la política de su país, se puede ver en la familia, se puede ver con que yo una vez tuve una situación extraña con una persona, con un tico con el que yo salí en Tinder, porque yo le dije que me parecía, pues, no, estaba bien enseñarle a disparar a tus hijos cuando estuvieran adolescentes. Y el maestro se quedó como que, ¿qué putas estás diciendo? Y yo como, pues sí, por si se encuentran con un arma. Y él me dijo, ¿en dónde se encontrarían con un arma? Y ahí fue que me cayó el 20 de que es muy raro ver gente armada en Costa Rica, demasiado raro. No es, o sea, y igual se ve en su idiosincrasia y es diferente en el contexto de Nicaragua, que vivimos mucha violencia, mucho trauma de la guerra. O sea, todas esas cosas hacen toda la diferencia. Las finanzas, por ejemplo, Nicaragua, no les tengo que decir que es un país muchísimo más pobre que Costa Rica. Entonces, digamos que la pobreza en Costa Rica y la pobreza en Nicaragua se vive de manera diferente. La pobreza es otra cuestión. Si nos metemos todavía más al fondo, el género, ser mujer, si nos metemos más al fondo, ser de la diversidad sexual, ser una persona trans tiene una expectativa de vida en Centroamérica de 35 años y es por muerte violenta o suicidio. Entonces, es muy complejo, o sea, realmente hablar acá de suicidio nos lleva a que de verdad que la vida de cada persona es un universo, pues. Entonces, para mí, haber vivido en Costa Rica realmente me abrió los ojos de poder vivir de otra manera también por mi propio trasfondo de haber crecido en Nicaragua. Y me di cuenta de que probablemente si yo me hubiera ido a la U, digamos, a hacer la U en Costa Rica, tal vez mi salud mental no hubiera declinado tanto como en Nicaragua, porque aunque todavía no estábamos en la crisis sociopolítica, sí había mucho subempleo, siempre había mucho tema de que
de que de verdad las expectativas que yo miraba para mí no me gustaban tanto, de verdad que había mucha violencia a mi alrededor, la corrupción está en todo es complicado, entonces yo de verdad, mi salud mental mejoró un montón cuando yo me mudé a Costa Rica. Y ahora que me mudé a Alemania también, pues el cambio ha estado bastante bien. Entonces, sí, el suicidio es la segunda causa de muerte, pero es que hay que ver qué hay detrás de cada persona que se suicida. No es tan sencillo, o sea, no podemos apuntar solo a una cosa. No podemos apuntar a una sola cosa y pues también hay muchos mitos. O sea, por ejemplo, alguien dice que es educadora, lo estaba leyendo, y yo siento que hay personas que piensan que si hablamos de suicidio, la gente se va a empezar a suicidar, por ejemplo. O que si empezamos a hablar de suicidio es porque le estoy diciendo a la gente que se suicide. Y tenemos que comprender que no es eso. O sea, es como que alguien esté pensando que porque nosotros estamos hablando de suicidio, le estamos diciendo a la gente, mira, lo vas a hacer así y de esta manera. Y el suicidio, sí, dale, dale. No se trata de eso. No es lo que estamos buscando. Entonces también, como decía Gloria, hay un montón de factores y también tiene que ver el apoyo económico que tenés, o sea, si tenés economía en tu familia, si tenés una red de apoyo. Hay gente que no tiene red de apoyo, que está deprimida y que está súper aislado y que de por sí la depresión te dice, estás solo porque nadie te quiere, porque sos un desastre, porque no vales la pena. Entonces, al no tener gente a tu alrededor, te valida esa creencia de que yo no soy suficiente ni soy capaz. Entonces, todos esos factores que Gloria comentó, como la pobreza, vivir en Nicaragua, o sea, Nicaragua es uno de los peores países para vivir. Yo sigo aquí, pero pronto espero irme. Todo ese tipo de cosas como los abusos sexuales, el consumo de sustancias, la gente con la que te relacionas influye un montón, porque hay estudios que hablan que somos las 5 personas de quienes nos relacionamos alrededor. Por eso la Gloria es mi amiga, porque chavala es súper tuani. Pero sí, pues, o sea, es la segunda causa de muerte en gente de 15 a 29 años. Es lamentable porque las cifras van subiendo, porque ahora que con el COVID hay gente estresada, hay gente ansiosa, hay gente que no sabe qué hacer, y si ya tenías como una predisposición a un trastorno en tu casa encerrada y tal vez sin trabajo y tal vez viviendo con tu esposo maltratador y cuidando a dos hijos que te tienen loca, posiblemente tengas más ideas de querer suicidarte. A ver, tengo 2 preguntas. ¿Es consecuencia del trastorno bipolar la depresión? Sí, no hay mucho más que decir. Sí, de hecho, o sea, es un espectro bien amplio en el que va desde el trastorno unipolar, que es como uno depresivo, al trastorno tipo 1, que es el que yo tengo. Qué dicha. Pero bueno, hay gente que tiende más a la depresión, hay gente que tiende más a la manía. Yo tiendo igual a los 2 lados, la Amanda tiende más a la depresión. Y el problema es de que, por ejemplo, hay gente de que es bipolar y como solo les han visto deprimido, los profesionales de la salud mental, puede que no los mediquen bien porque hay ciertos antidepresivos que no sirven para los bipolares. Pero eso ya es otra charla, honestamente, los medicamentos. Sí. ¿Qué efectos secundarios puede tener la terapia de litio? Varios. Ay, gracias por recordármelo. Es que hay muchos antidepresivos que ponen a la persona en modo automático o dormido. Mira, lo que pasa es de que la medicación todavía es como jugar la ouija. O sea, vos vas ahí y tiran dardos y es como que te voy a dar tal cosa, vamos a ver qué pasa. En serio, es triste. Es triste. Yo espero que todavía en una década esto mejore. Pero bueno, yo me resistí mucho al litio porque es un medicamento, pues, que no tiene una fama muy agradable y es bien fuerte en el sentido de que si no te lo dan bien, te puede causar mucho daño en tu cuerpo, de órganos, pues. O sea, se metaboliza por el hígado, por los riñones, pero yo llevo como una terapia con una dosis bastante baja y llevo 4 años, mis órganos van bien y probablemente me dijeron de que en unos 40 años lo voy a dejar de tomar. Si acaso. Pero la verdad, les puedo decir de que ningún medicamento me ha hecho sentir tan bien como el litio en general. No sé si lo han notado, no estoy, pero he estado con medicamentos y es horrible. Yo le digo la prisión química y eso es el resultado de medicar mal a la gente.
medicarlo mal. Y medicar mal a la gente y no hacer nada al respecto para que la persona esté bien medicada se llama violencia psiquiátrica. Porque que vos tomes medicamentos no es para que el resto de la gente esté tranquilo, es para que vos tengas una vida satisfactoria, digna y con, que te den ganas de vivirla, pues. Y definitivamente eso no pasa si estás echado en tu cama 20 horas al día. O si no puedes manejar porque estás tomando algún medicamento. Entonces, en mi caso particular, sí tiene efecto secundario el litio, todo tiene efecto secundario, hasta la acetaminofén que vos te tomás para tu dolor de cabeza tiene efecto secundario. No existe un medicamento sin efecto secundario, ni bueno. Entonces, creo que enfocarnos en los efectos secundarios hace que mucha gente se aleje, sobre todo porque es de caso a caso. No todo el mundo necesita medicamentos. Estoy de acuerdo de que se sobremedica a las personas en gran escala, pero también el estigma que se genera por eso aleja a mucha gente de un tratamiento químico que muchas veces no es permanente. No todo el mundo es bipolar. Hay gente que está deprimida, que se podría beneficiar mucho de un tratamiento con antidepresivos porque puede acelerar la mejoría anímica para poder ser receptivo a terapia psicológica. Amanda. Pues yo le pongo un altar al litio, o sea, de verdad yo le voy a hacer un altar, le voy a poner sus velitas, porque ningún medicamento en la vida me había hecho sentir tan plena y tan viva y con tanta energía. Yo me resistía mucho porque tiene muy mala fama, que te va a engordar, que te va a sacar espinillas, que tienes que hacerte un montón de exámenes todo el tiempo, que es un medicamento muy pesado, que es un medicamento muy invasivo en el cuerpo. Pero cuando ya el psiquiatra me dijo, mira, o sea, tenés que tomar en serio tomar litio, ya, intentalo. O sea, estás resistente en esta depresión, llevas años resistiendo esta depresión. Y la Gloria, gracias a la vida, me animó, dale, 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 y todos los días, dale, y entonces anda, toma el litio, dale, dale, anda hasta el examen. Y yo, bastante. mira, anduvo súper detrás de mí, lo agradezco porque a mí me daba mucho miedo, me daba pánico pensar en todas esas cosas. Pero empecé el medicamento y miren qué loco, ni un efecto secundario sentí y la Gloria como, oh, wow. Sí, Lo único pues que mi cara está llena de espinillas, pues no se nota mucho porque tengo menos, con el tiempo pues se me ha ido quitando, pero o sea, yo quisiera tener como la capacidad así como de un poeta para escribirle un poema a litio, pero no puedo porque no tengo esa capacidad, pero siento como que en mi espacio, como que en mi cerebro hay una habitación grandísima, con un gran espacio, donde no hay depresión, donde no hay hipomanías, donde no hay ansiedad. Yo soy una persona súper ansiosa y no dormía por pensar. Imagínense clase de trabajo. Si a mí me hubieran pagado por pensar, yo sería millonaria ahorita mismo, pero pues el litio vino y me quitó todas esas cosas. Entonces, sí siento que es súper importante tener un psiquiatra con mucha sensibilidad cuando te va a hablar de este medicamento y cuando te va a medicar con cualquier medicamento. Y hay algo que yo me quejo mucho de los psiquiatras, es que no te dicen la verdad de cómo te vas a sentir después de empezar a medicarte. No. Y yo mienten. sí no mienten, omiten. Lo omiten, exacto. Entonces yo sí le hablo a mis pacientes y les digo, mira, este medicamento te puede hacer esto, puedes tener estos efectos secundarios, porque honestamente he pasado por tantos medicamentos que a veces me pongo a hablar con mis pacientes, sí, ajá, yo tomé ese medicamento tantos años. Y les cuento que mucha de la gente que viene a mi consulta es gente bipolar, gente depresiva, gente límite de la personalidad, porque aparentemente hacemos como un buen match. Entonces, el litio es maravilloso, si lo preguntas porque tal vez vos te lo han recetado o estás pensando en iniciar, hacelo, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, no es para todos. Evidentemente, la Amanda y yo, pues, hemos tenido mucha suerte de que ya finalmente, a mí me tomó 6 años encontrar como el medicamento correcto y no fue muy agradable toda esa experiencia. Pero le agradezco haber llegado ahí. De hecho, mientras yo estuve en Costa Rica, me lo daba la caja, el litio, y me siento muy agradecida por la caja, me hacía mi litemia, iba a o sea, para ciertas cosas psiquiátricas la caja está bastante bien. También iba a un psiquiatra por la caja, pero solo me funcionaba porque ya tenía psiquiatría privada.
Entonces ellos sabían de que yo realmente estaba llevando mi terapia por un lado y solo me hacían como ciertas preguntas de control y ya. Pero bueno, el litio podría ser otra charla porque la verdad estamos muy contentas con él. A mí voy a sustituir litio por medicarme bien o darme lo que necesito. Me ha dado la oportunidad de, por ejemplo, volver a estudiar alemán, lo cual me hizo poder aplicar esta beca, lo cual me ha traído acá a Europa, que es un lugar donde yo quería estar desde hace como 15 años y que yo no podía porque siempre estaba en crisis, porque siempre me estaba recuperando, porque siempre estaba, o sea, mi vida, porque no tenía el control de mi vida. Y yo creo que es que la verdad, cuando uno se quiere suicidar bastante porque uno siente su vida en descontrol y uno no sabe qué hacer para recuperar el control. Muchas veces me he escuchado a mí misma y he escuchado a gente que se siente muy mal decir, yo es que lo que quiero es como volver a comenzar, como reencarnar así, como quiero ser un árbol, quiero ser un gato. Pero porque sentimos que para que las cosas estén bien, tienen que ser perfectas y para que sean perfectas tienen que empezar de cero. No, mañana se pueden levantar y pueden decidir hacer algo nuevo con su vida. Lo que sea. ¿Por qué no aprendo? Nunca aprendí portugués. Mañana empecé a aprender portugués. Ay, es que estoy feliz con mi carrera. Al suave empecé a buscar cosas de cursos. O sea, en algún momento vas a encontrar algo. Pues, o sea, siento de que el litio te da el espacio mental para poder ocuparte de otras cosas. A mí esto se me había olvidado el alemán, del nivel de depresión que tenía. Porque la bipolaridad te puede dar hasta amnesia. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo introducir el tema de la prevención del suicidio en niños y niñas? Soy educadora y no sé cómo tratar el tema cuando noto ideación suicida en algunos estudiantes. Creo que si sos educadora, podría ser interesante que busque algún libro, o sea, no tener que estudiar, ¿verdad? Una materia, pero buscar un libro de psicología infantil, porque hay cosas que yo siento que son como normales, o sea, siento que, por ejemplo, no sé, los niños tienen mucha fantasía, entonces a veces también como no tienen manera como de hablar sobre sus miedos o sus emociones, recurren como a la hipérbole. O tal vez acaban de aprender que existe la muerte y lo andan así como aplicando todo. Es como que no hagas eso, entonces ¿quieres que me muera? O sea, los niños suelen ser así. Amanda, ¿vos qué opinas de tu experiencia? Bueno, yo le sugeriría que se abocara a un libro mucho de emociones. A los niños hay que enseñarles sobre emociones e ir introduciéndoles el tema, como qué se siente con cada emoción. También buscaría, depende, es que no sé si es que están en primaria o ya están entrando en la adolescencia, porque ya es completamente diferente. Pero no tengamos miedo a hablar de estos temas con los niños. Tampoco es que le vamos a decir como, sí, mira, tu mamá se puede matar, o un lenguaje que sea muy impactante o algo que no puedan comunicar, pero sí, pues que podemos hablar sobre la salud mental de manera global, como ir tocando los temas, también como darle herramientas de gestión emocional. Yo creo que sería súper bonito hacer un grupo, no como una terapia de grupo, pues si no sos psicóloga, si sos psicóloga sería súper bueno, pero como donde los niños aprendan a hablar de cómo se van sintiendo y posiblemente vas a sacar mucho contenido de lo que te van a ir diciendo y podés ir como hablando a través de eso, como vos misma ir desmenuzando la conversación. Y si vos ves que hay como niños que de verdad empiezan a hablar mucho de cómo se sienten, esto que lo otro, hacer un tema muy específico sobre el suicidio. Tengo un libro que creo que te podría funcionar, no sé cómo hacemos para que nos escribamos, pero es como La Biblioteca de las Emociones se llama. Tal vez te pueda funcionar. Yo creo que ya vamos a ir cerrando con este comentario aplica preguntas. Amanda mencionó las personas que tenemos cerca. Es bien sabido que es correcto alejarse de personas que no son buenas para nuestra salud mental, pero también hemos escuchado personas que no pueden alejar a estas personas, ya sea por relación familiar, de trabajo, domiciliar. ¿Cómo recomienda evitar sanamente a estas personas? Muy buena pregunta. Amanda. Espera, Amanda mencionó las personas que tenemos cerca. He sabido que es correcto alejarse de personas que no son buenas para nuestra salud, pero también hemos escuchado personas que no pueden alejar a estas personas, ya sea, bueno, sí es una muy buena pregunta, pero te quiero recordar algo. Los límites que vos vas a establecer, la otra persona no los tiene por qué aceptar o incluso ni siquiera los tiene por qué conocer. Son tus propios límites. Es como, qué sé yo no estoy dispuesta a estar en un espacio donde la gente empieza a gritar. Yo me voy de ese espacio. Entonces, es más bien conocer tus límites. ¿Qué hace que no querrás hablarte con esa persona? ¿Cuáles son los límites que esta persona está transgrediendo? ¿Cuáles son las cosas que vos no estás dispuesta a negociar con alguien?
y tal vez no le puedes quitar el habla porque viven en la misma casa, o porque es el marido de tu hermana, o porque es el papá de tu hijo, pero vos todos necesitamos aprender que los límites simplemente son necesarios para mejorar cualquier tipo de relación. Entonces, más bien pregúntate a vos misma, ¿qué necesito yo para estar más tranquila? Y no necesitas pasar más allá de la relación que tengas, porque si eso no te hace bien a vos, me hace pensar que en vez le decís que sí a las otras personas y te estás diciendo que no a vos cuando no estás respetando tus propios límites. No sé si respondí la pregunta. Y bueno, las últimas 2 preguntas por acá, son 2, ¿verdad? Creo que son 2. Cindy, esas son todas las preguntas. Ok, Hay 2 y 2 más. Ya No, está ok, hablando con sexo. veámosla para juntar las 4. Ok. Pero vamos a responder la segunda porque es cierto, los antidepresivos pueden provocar ideaciones suicidas y que afectan el deseo sexual. Eso es cierto. Es que miren, o sea, lo que pasa es de que los fármacos en general tienen muchos efectos secundarios y el tema es que uno tiene que hacer uno tiene que poner en una báscula los beneficios con las consecuencias, digamos, de los efectos secundarios. Por mi lado, yo, por ejemplo, con el litio no puedo quedar embarazada bajo ninguna circunstancia porque está contraindicado con la concepción. Entonces, ahorita eso no es un problema para mí, ¿verdad? Porque no estoy buscando un bebé, pero cuando lo haga va a ser un tema. Entonces, por ahora, en mi realidad, eso está funcionando en mi vida. Lo mismo pasa con los antidepresivos. Pues el tema es de que los antidepresivos, a diferencia del litio, no necesariamente son de uso crónico. No necesariamente son un fármaco que vas a tomar por el resto de tu vida. No en todos los casos. O sea, en el caso de Amanda y yo es algo que vamos a tener a bastante largo plazo, pero un antidepresivo, por ejemplo, tengo una amiga que su mamá murió de una manera muy repentina, dejándole unos problemas muy graves financieros y al final fue al psiquiatra y tomó medicamentos por 6 meses y fueron antidepresivos. Pero pasado ese tiempo ya no había una razón terapéutica para seguir con ella. Entonces, sí, eso es cierto, pero no solo los antidepresivos afectan el deseo sexual, hay pastillas para otro tipo de condiciones que no son psiquiátricas que afectan el deseo sexual y que también pueden alterarte el estado de ánimo. O sea, no es como exclusivo de los psicotrópicos. A ver, ¿qué es la hipomanía? La hipomanía es un estado exaltado del estado de ánimo que no llega a la manía, que es como sumamente exaltado, que puede llegar como a desprenderse de la realidad. Las personas bipolares tenemos ciertos estados en los que, por ejemplo, gastamos indiscriminadamente nuestro dinero, nos involucramos en situaciones sexuales que tal vez, digamos, en otras circunstancias no lo haríamos, somos muy impulsivos, podemos hacer y decir muchas cosas de las que nos arrepentimos y normalmente eso es como cuando está empezando una crisis hipomaníaca. No se ven igual en todas las personas. Por ejemplo, yo no tengo, pues lo mío era la última vez que me dio, ya casi ni me acuerdo la última vez que me dio hipomanía, pero cuando me daba hipomanía y era más joven, yo tenía como conducta sexual de riesgo, pues, o sea, conocía más en los bares y me iba con ellos a sus casas. Así se muere la gente, así se muere, o sea, cómo estoy viva, ¿verdad? Más allá de la promiscuidad, o sea, ¿qué onda con mi seguridad como mujer? No sé cómo estoy viva. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que es la hipomanía. Amanda. Los antidepresivos, a ver, los antidepresivos son todo un tema, porque yo no soy psiquiatra, me encantaría hacerlo, pero no lo soy, pero a veces he visto que le dan antidepresivos a una persona que está demasiado deprimida y la lleva a ideas suicidas muy severas y muy fuertes y las personas pueden cometer, o sea, intentar suicidarse o cometer suicidio durante el inicio del medicamento. Pero por otro lado, todos los antidepresivos, todos los medicamentos en general tienen efectos secundarios. La primera vez que yo tomé antidepresivos, durante 5 meses bajé de peso, escuché alucinaciones, no sentía que mejoraba, estaba sofocada, me sentía intranquila, irritada, ansiosa, tenía muchas ganas de fumar y fumar y fumar y fumar, hasta que llegó un día en que yo dije, ok, pues ya me empecé a sentir bien.
Sí, es como, tiene como la fama que los antidepresivos te van suprimiendo tu apetito sexual. De hecho, por eso yo me cambié de mi primer antidepresivo al segundo antidepresivo porque era inerte, no sentía, me costaba tener orgasmos, no, era como ¿qué onda? ¿Para qué voy a coger si no siento mucho? Entonces cambié de antidepresivos y el segundo antidepresivo no solamente se utilizaba para ser antidepresivo, sino para gente que quería dejar de fumar y Yo para tomo mujeres ese. que querían subir su libido sexual. Y sí, me subí el libido Funcionó. sexual. Ahora ya no tomo antidepresivos y me siento una persona con demasiado deseo sexual. Ahora soy todo lo contrario. Pero sí es real que los antidepresivos al inicio pueden ser bien abrumantes y que no sabes qué hacer y que con el tiempo el apetito sexual va bajando, pero eso depende de las personas. Y bueno, con la hipomanía sí es como esta exagerada euforia, energía, ganas de hacer cosas. En mis hipomanías lo que a mí me sucede es que paso 3 a 4 días sin dormir, estudiando, haciendo cosas, escribiendo, llevando cursos, viendo clases en YouTube y no duermo y se me olvida comer y se me olvida obviamente dormir y tengo mucho apetito sexual y tengo ganas de gastar mucho dinero, por eso las tarjetas de crédito y yo no nos va bien. Eh, y la manía, que es como lo más arriba para arriba, es cuando ya las personas pierden la cabeza y ya te salís del contacto con la realidad y ya diríamos aquí en Nicaragua, no sé si en Costa Rica se dice, andamos arriba de los palos, andamos completamente arriba, no sé ni dónde ando. A mí, en lo personal, me encantaba andar en hipomanía. Yo a veces llamaba a mi psiquiatra y le decía, mira, doc, ando en hipomanía, pero solo le digo para que usted sepa, no porque quiero que me baje de aquí. Aquí me siento bien, porque me daba mucha energía que la depresión me quitaba. Sí, a mí me dio manía el año pasado porque en mi crisis me dio psicosis. Empecé a alucinar de que mi alucinación era que se iban a meter a robar a la casa. Ese era mi, Hay mucha paranoia también. sí, súper paranoico. Pero bueno, y ahora para cerrar, y les quiero comentar de que este es el segundo episodio de la primera temporada de Cada Loca con su tema, aspectos a tomar en cuenta para escoger un psicólogo o psiquiatra. La verdad es decidimos hacer ese como nuestro verdadero primer episodio del podcast, porque es una pregunta súper, súper, súper recurrente y lo es porque la verdad es que no hay información de eso. En el caso de Costa Rica, yo estuve con una psicóloga que se especializaba mucho en procesos con terapia cognitiva conductual y con ACT, que es terapia de aceptación y compromiso, que a mí me funcionó bastante bien. Estoy muy contenta con ella. Yo les recomendaría a ustedes que empiecen a ver páginas o Instagrams o Facebook de profesionales de la salud mental de Costa Rica, porque, wow, ustedes tienen bastante oferta, la verdad. Es casi como, es casi como buscar pareja. Es como que tenés que ser compatible con una persona, o sea, te puede ser como una persona con un doctorado en tu tema, pero si no hay química, no te van a dar ganas de ir a contarle tus cosas a esa persona. Yo la verdad siento que con mi psicóloga Tica tuve un súper, súper buen feeling desde el primer momento y con el tema de que era virtual, ¿verdad? Ni siquiera era que yo iba a su oficina y nos mirábamos, pero por internet incluso comenzamos a tener bastante química. Eh, es bien, 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 bien importante que les agrade su psicólogo o psicóloga. Demasiado Mucho. importante. Es lo más importante. No teman ir una vez y no volver a ir. En serio. Simplemente si alguien les dice, te hago otra cita, escríbele un correo como, no, y ya. Porque la relación terapéutica es a una persona a la que le vas a contar cosas que no le contarías a nadie. Y si no confías en esta persona, si te sentís juzgado por esta persona, sentís que esta persona no le interesa, o si sentís que esta persona no tiene herramientas para ayudarte, va a ser bien difícil. Y con los psiquiatras es diferente, porque son un médico extraño. O sea, no es lo mismo que ir a un gastroenterólogo. Entonces creo de que lo más importante con un psiquiatra es sentir que esta persona te escucha y sentir que esta persona valora tu calidad de vida. Porque si vos le decís, mire, es que tengo el problema que con este medicamento duermo mucho, y el psiquiatra te dice, ah, qué mal,
pues todo está mal, porque se supone de que los medicamentos tienen que funcionar para vos, no vos para ellos. O si te diagnostiquen como en la primera sesión, o si te ponen muchos medicamentos que no te explican cómo funcionan. En Costa Rica yo siento que los psiquiatras son mucho mejores que en Nicaragua, por mucho. En el sentido de que están más actualizados, tienen más estudios y en general, pues, hay mucha más oferta también. Entonces, ahí les dejamos el enlace del episodio y yo creo de que ya iríamos cerrando este conversatorio con vos, Amanda. Contanos. Ay, pues qué alegre, mira, me parece mentira que hablamos 1 hora y 45, casi que. Bueno, ¿qué les digo? Yo así como recomendaciones finales. Sí, fíjense que como ahora comemos muchas redes sociales, yo les digo, sigan cuentas de psicólogas, de psicólogos, de gente que hable sobre salud mental. Lleven un diario de sus emociones, lleven un diario de sus pensamientos, lleven un diario de cómo se están sintiendo. Hablen. Creo que a veces nos da miedo pensar en que nos van a minimizar o invalidar nuestras emociones y entonces preguntémonos para qué vamos a estar con gente alrededor que nos invalide nuestras emociones. Tal vez esta persona no sabe, pero no es tu responsabilidad enseñarle. Si vos sos una persona que está aprendiendo a validar sus emociones y a validar lo que siente, entonces tenés como derecho y mereces estar con gente que también te valide tus emociones. Lo que dice Gloria, escoger a un terapeuta, a una psicoterapeuta de tu confianza. De verdad que qué importante es que un paciente tenga confianza en vos y que sienta que puede hablar de todos los temas y que no sienta esa pena de omitir información porque no sé cómo mi terapeuta lo va a tomar. Entonces busquen a una terapeuta o a un terapeuta, o sea, no tiene por qué solamente ser mujer, ¿verdad? Que los haga sentir cómodos, que los haga sentir como que son escuchados y que sobre todo les dé herramientas. O sea, el terapeuta te tiene que ayudar a darte herramientas para sobrellevar la depresión, el trastorno, lo que sea que estés pasando en tu vida. Por otro lado, les sugiero mucho que escuchen podcasts, escuchen Cada Loca con su tema, ese es nuestro podcast. Pero de verdad hay muchos como Entiende tu Mente, es un buen podcast que habla sobre salud mental, Se Regalan Dudas, es otro buen podcast donde se hablan temas de psicología y de temas de salud mental. Y hagan ejercicio, coman bien, en la medida de lo posible, cuídense. Hay que trabajar como en el autocuidado constante. ¿Qué puedo agregarle a mi vida siendo realista, así sin mentirme? Porque es mentira que tenés 30 años y en esos 30 años nunca te has levantado a las 5 de la mañana a correr y vos crees que ya todo el tiempo ya lo podés hacer. No es cierto, todo es un proceso, todos los hábitos son un proceso, pero que todo el tiempo estemos como trabajando en pro de mejorar nuestra salud mental y sobre todo preguntarse todos los días, ¿qué necesito hoy para sentirme bien? ¿Qué necesito hoy para sobrellevar este pensamiento que estoy pensando? ¿Qué necesito hoy para sentirme mejor? Ponerse como la primera persona más importante, que a veces no hacemos esto, no lo hacemos, y empezar a vernos que somos personas importantes. Y sobre todo, aunque esto no nos gusta escucharnos, que somos las únicas personas responsables de nuestro bienestar. Nadie va a venir a cuidarte, nadie va a venir a decirte qué hacer, nadie te va a decir que vayas a terapia. Si hay gente bien atrevidita, ¿verdad? Que te dice, dale, anda a terapia, cuando tal vez el otro brother, la otra persona también tiene que ir. Todos tendríamos que estar en terapia, aunque sea una vez al mes, una vez cada revisión, qué sé yo, un mantenimiento. Esto también necesita mantenimiento. Y decirles como por última cosa que el cerebro es el órgano menos estudiado, a diferencia del corazón, que se estudia un montón, así que hay que buscar maneras como de nutrirlo. Hasta la alimentación influye un montón en cómo tu cerebro está saludable o no. Y bueno, también contarles que si quisieran como, sí, pues nosotros somos Cada Loca con su tema, pero yo también por mi lado tengo mis redes sociales como Te Lo Cuenta Amanda, si quisieran como ver contenido psicológico, ahí constantemente estoy hablándoles. En Te Lo Cuenta Amanda estamos en Facebook y en Instagram. Así que pues muchas gracias por escuchar a estas dos locas, dos locas coherentes ahorita y estables. Sí, y bueno, yo quisiera finalizar diciéndoles que muchas gracias por haber venido. Si el tema de suicidio lo ha tocado a ustedes personalmente, pues les tengo mucha empatía. No me siento como un caso de éxito porque ¿qué es el éxito, verdad? O sea, al final, lo único que les puedo decir es de que me siento de una manera completa y absolutamente diferente que hace casi 6 años, cuando casi pierdo la vida. Y ahora compartir es una manera de como retribuir tanto cuidado que se me dio, tanto amor que se me dio y todas las herramientas que he tenido, todo el privilegio que he tenido para sanarme.
porque sanar, o sea, si nos ponemos de una manera real, es tiempo, es dinero y es esfuerzo. Y esas son tres cosas de que muchas personas, la verdad, apenas tenemos como para cubrir nuestra vida diaria. Entonces, agradezco que estén aquí porque yo creo de que la información y yo creo de que conocer los testimonios y hacer preguntas y hablar es una manera de que todos sanamos en colectivo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias, Gloria y Amanda. Haber escuchado todo esto es increíble, digamos, porque nos dieron una perspectiva muy diferente a lo que tal vez hemos escuchado durante todo el mes, ¿verdad? Que todo es como más como de prevención y esto fue algo más cercano, más ameno de escucharla, su experiencia y tantos consejos para poder enfrentar todo esto, ¿verdad? Que básicamente pues es que cada uno somos dueños somos responsables de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de verdad les agradecemos mucho que Gloria haya sacado tiempo allá desde Alemania y Amanda desde Nicaragua para compartir con nosotros este ratito. Y de verdad los insto a todos a que la sigan. El contenido de ellas es muy bueno. Y pues siempre es información confiable, ¿verdad? No es como lo que dicen por ahí las pseudociencias, pero ellas siempre nos informan de cosas bastante interesantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo el rato más que nos dieron acá y gracias a las personas que estuvieron con nosotros también. Pura vida a todos. Me hace falta Costa Rica ya en este punto que se está poniendo frito. Sí, Qué alegre. Muchas gracias. Bueno, cuando lo podamos volver a hacer, con todo el gusto. muchísimas gracias. Ahí estaremos tomándolas en cuenta y que nos den esa oportunidad de volverlas a escuchar. Claro que sí. Un Bueno, gusto, un abrazo a momento. todos y Hasta todas. luego. Chao. Gracias.